Bueno, muy buenas tardes, muchachos. Vamos a continuar con la unidad 2, la termodinámica del proceso corrosivo. Y estábamos estudiando, haciendo las deducciones de algunas ecuaciones que nos van a permitir relacionar el cambio de energía libre de Gibbs de una reacción de corrosión con su potencial estándar de la reacción de corrosión. Y para eso vamos a seguir analizando las ecuaciones y terminar el análisis teórico de ese proceso. Y luego hacemos unos ejercicios, ¿ok? Al final de la clase. Entonces, ya habíamos, ¿me están escuchando, muchachos? Sí, profe. Sí, profesor. Ok, continúo entonces. Habíamos ya hecho la deducción de esta ecuación, ¿verdad? La semana pasada. Habíamos dicho que el cambio de energía libre de Gibbs estándar es igual a Z, que es el número de electrones transferidos en las reacciones de óxido-reducción del proceso corrosivo. F es la constante de Faraday, equivalente a 96.500 coulombios por mol de electrones. Y E sub 0 es el potencial estándar de la reacción. O sea, que con esto relaciono la energía libre de Gibbs con el potencial estándar de la reacción de corrosión a través de la ley de Faraday y el número de moles de electrones transferidos, que va a depender de la reacción que estemos analizando, y esta es la constante de Faraday. Y habíamos llegado a la deducción de, partiendo del concepto de energía libre de Gibbs, ¿sí? Y en las definiciones que habíamos hecho para diferentes tipos de reacciones, que podíamos llegar a esta ecuación, fue la última que les presenté, donde el potencial de una reacción a una determinada condición está dado por el potencial estándar, que depende de las dos semi-reacciones. Ya vamos a hacer ejercicio para afianzar eso. R, la constante de gas universal, es la temperatura. Z, el número de electrones transferidos, la constante de Faraday. Este es el logaritmo de las actividades o concentraciones de los productos entre los reactivos elevado a sus coeficientes estequiométricos. ¿Okay? Esta es una de la llamada ecuación. Habíamos dicho que esto no es más que la ecuación de Nernst. Esto no es más que la ecuación de Nernst, que nos va a permitir calcular el potencial de la reacción de corrosión a partir de los potenciales estándar tabulados, que ya vamos a ver dónde se tabulan y cómo se hacen esas, ahí donde habíamos quedado, cómo se determinan esos potenciales estándar para cada semi-reacción, el número de electrones transferidos, la constante de Faraday, y esto va a depender de las concentraciones de cada especie presente en el equilibrio y de sus coeficientes estequiométricos. Entonces, vamos ahora a ver de dónde salen los potenciales estándar de los electrodos o los potenciales de semi-reacción. Vamos aquí. Vamos a ver ahora lo que es las reacciones del electrodo y los potenciales estándar. Ya habíamos hecho algún ejemplo de esto. En clase pasada, estoy resumiendo. Habíamos dicho que si yo quiero evaluar la termodinámica o el potencial estándar de la reacción de reducción del cobre y de la reducción y la oxidación del zinc, ¿verdad? Al final tendría una reacción de celda completa donde el cobre se deposita o se reduce y el zinc se oxida de esta manera. Y si yo coloco eso en una celda, eso debe medir un potencial de 1.1 voltios. ¿De dónde salía este potencial? Habíamos dicho que ese potencial era igual a el potencial estándar de la reacción de reducción del cobre, ¿sí? Menos el potencial estándar de la reacción de reducción de oxidación, perdón, del zinc. ¿Correcto? Entonces, si hacíamos esa resta, debería dar 1.1. Vamos a verificar eso. Creo que habíamos explicado cómo se verificaba eso. Eso da 1.1 voltios. Porque usted busca en las tablas de potencial el potencial de reducción del cobre y busca el potencial de reducción del zinc, lo resta y eso le debe dar E1.1. Ahorita lo vamos a verificar. Entonces, ¿cómo lo verificamos? Bueno, lo verificamos
con las tablas de potenciales del electrodo. ¿Me van siguiendo hasta ahora? ¿Sí? Necesito saber si me están escuchando. ¿Están siguiendo? Sí, profesor. Ok, muy bien, gracias. Entonces, fíjate, lo que les veníamos diciendo ahorita era que si yo coloco, la pantallita está de aquí, este teste o este sistema, un poquito más abajo, si yo coloco esta fuente, este sistema, los cobres, ya esto lo he explicado con sus iones cobre, zinc con sus iones zinc, a una concentración o una actividad igual a 1 y coloco un teste, y lo hago 25 grados Celsius, entonces este multímetro colocado aquí, entre los dos electrodos, debería marcar ¿cuánto? ¿Cuánto debería marcar? 1.1. 1.1 voltios. ¿Y de dónde salía eso? Bueno, ¿de dónde salía eso? Bueno, eso salía De la resta. de la resta de los potenciales estándar del cobre menos el zinc. Vamos a buscarlo. Eso ya lo habíamos explicado, pero estamos retomando, ¿verdad? Si hacíamos eso, ahorita voy a explicar otra cosa, voy a buscar las tablas de potenciales. Creo que lo habíamos buscado por aquí. Ah, y viene la resta. Ah, por aquí están. El cobre tiene un valor de... El zinc tiene un valor de menos 0.76, ¿verdad? ¿verdad? Y el cobre de 0.34. Sí, aquí está. ¿Verdad? De 0.34. Entonces, Toma. si yo resto 0.34, que es este valor, que es el del cobre, le resto el del zinc, que es negativo, que es menos ¿cuánto? Para el zinc, menos 0.76, ¿correcto? Menos 0.76. Y ahí es donde sale el 1.1 voltios. Si hago esta resta, va a dar 1.1. 1,1. O sea, cuando usted coloca dos electrodos sumergidos en sus iones a condiciones estándar, el potencial que debe marcar la celda, la diferencia de potencial, porque es una diferencia entre un electrodo y el otro, es la resta del potencial del menos noble, que en este caso sería el cobre, que es el que se reduce, el que está más arriba el que se reduce, el que está más abajo el que se oxida, menos el potencial estándar del que se oxida. Entonces sería menos 0.36, eso que al final va a haber una suma. Si usted suma 0.76 más 0.34 le va a dar 1.1. Entonces esa sería la diferencia de potencial estándar. ¿Dónde veríamos eso? Eso lo veríamos aquí. Ese valor de 1.1 sería este que está aquí en esta ecuación. Ya les voy a mostrar. Voy nuevamente arriba. Vamos a hacer esto con calma. Después vamos a hacer ejercicio para afianzar esta idea. ¿Verdad? Si me vengo aquí arriba de la ecuación que presenté, ese valor, ¿cuál es? Este que está aquí. Ese cálculo que estoy haciendo sería solo este. Habría que ver cómo calculamos todo este término. Ahorita vamos a hacer ejercicio. Todo este término depende de la temperatura. Si es estándar, la temperatura es 25. Para el caso del cobre y el zinc, aquí Z valdría 2. Y habría que ver cuáles son las concentraciones de los iones zinc y de los iones cobre que están presentes en la solución. Pero ese cálculo de la resta, que viene del potencial estándar, es solamente el potencial estándar. Quiere decir que la ecuación de NER toma en cuenta el potencial estándar, que depende de las dos semireacciones que estoy tomando en cuenta, y toma en cuenta la temperatura, el número de electrones transferidos y las concentraciones de las especies involucradas en el equilibrio. Esto es importante porque las especies en fase sólida no se consideran y las especies en fase sólida no se consideran en el equilibrio, porque es otra fase, ¿verdad? No se considera. Entonces solamente vamos a considerar especies disueltas en fase acuosa y especies
en fase gas a través de las presiones parciales o de las concentraciones. Pero en fase sólida o componentes puros no se consideran las actividades y las concentraciones. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ¿ok? En fase sólida no se consideran en el equilibrio. ¿Verdad? No se consideran en el equilibrio. Bueno, esto no deja escribir muy bien porque no se consideran en el equilibrio. Ya ahorita vamos a hacer algunos ejemplos de eso. ¿Se entiende hasta ahora, muchachos? Para continuar, ¿se entiende hasta ahora? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profesor, puede continuar. Ok, voy a continuar. Aquí era donde había quedado. Entonces, ¿de dónde salen? Vamos a explicarlo en la tabla de potenciales. La tabla de potenciales está de después vamos a explicar que era donde habíamos quedado. Hay unas más amplias, este libro trae algunas, las más utilizadas, pero hay tablas de potenciales muchas más amplias, de otras reacciones. Toma en cuenta las semirreacciones en forma de reducción, o sea que estos potenciales están escritos en forma de reducción, y mientras más arriba sean, son los menos nobles. Es decir, que mientras más arriba se ubique en esta tabla, esa es la reacción que tiende a hacer, a ejecutarse de manera de reducción, es decir, a ganar electrones. Entonces aquí nos aparece el oro primero, el oro gana 3 electrones a oro más, da 1.5 el potencial estándar. El cloro se reduce a cloruro a 1.36, el oxígeno se reduce a agua a 1.23, el platino más 2 se reduce a platino 1.20 y así sucesivamente. Tenemos la reducción del óxido de hierro, la reducción del ácido nítrico, la reducción de la plata, del hierro, de óxido de hierro, en fin. Y a medida que vamos bajando hasta que llega a cero, comienza el cero es el de hidrógeno, que es la referencia, y luego vienen los valores negativos de otras reacciones, ¿eh? Y aquí lo tiene más o menos hasta el sodio, pero hay muchas otras reacciones, pero aquí están las principales. ¿Qué es que hacemos? Determinamos las dos parejas de reacciones, vemos quién se reduce, quién se oxida y hacemos la resta. Vamos a ver si podemos hacer aquí un ejemplo. Imagínense que yo tome en cuenta estas dos reacciones. Vamos a hacerla aquí. Que tomo en cuenta estas dos primeras reacciones. ¿Cuánto daría el potencial estándar del electrodo? ¿Cuánto daría el potencial estándar de esa semirreacción? ¿Sería igual a quién? Vamos a escribir al potencial de quién. ¿Quién se reduce ahí? ¿El cobre, el oro o el cloro? ¿Quién se reduce? El cobre. Se reduce el cobre porque está más arriba, ¿verdad? Es el más positivo o el menos noble. Entonces sería el potencial del cobre. ¿Quién fue que habló ahí? ¿Quién? El cobre no. El cobre no. Perdón, no sabía que tenía. No, el cobre no es el oro. Se refiere el oro. No es cobre, es oro. Estamos hablando de oro. Sí, le va a hacer comentar. Sería el potencial estándar del AU. Voy a escribir esto bien. Disculpe que no tengo un mouse que me permita escribir muy bien. Esto sería el potencial estándar del AU más 3 menos ¿quién? Menos el potencial del cloro. Del cloruro oxidándose, porque se tomaría la reacción al ver si este se reduce, esta ocurre así. ¿Y cómo ocurre la otra? Si esta se reduce, esta tiene que oxidar así, ocurre así. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, aquí hay que tener, aquí hay que tener un detallito, porque estos son potenciales de reducción. El potencial de oxidación es inverso. Ahí teníamos un detallito. Fíjense. Si yo agarro esto y este entonces sería, porque esta reacción, la de reducción, ocurre en este sentido, pero la del cloro sí quiere decir que esto sería igual a ¿quién? A 1,5 menos, pero este no lo puedo tomar como 1,36 porque este es el de reducción. Quiere decir que el de oxidación toma un valor negativo, sería menos 1,36. No sé si me entienden. ¿Por qué? Porque este es el valor pensando de que el cloro se reduce, pero cuando el cloro se oxida, toma el valor en sentido contrario.
No sé si me entienden. Profesor, ¿podría volver a explicar esa parte? Cuando el potencial de una reacción aquí, bueno, estas son reacciones reversibles, no, vamos a dejarlas así, no es negativo, vamos a ponerlo positivo porque están reversibles, voy a olvidar lo que les digo. Ese es en otra consideración, pues estos son potenciales estándar. Vamos a hacerlo como hizo el ejemplo el libro. Tomo el otro potencial de aquí, este signo es el de la resta y este es el signo del potencial. Si hago esto, ¿cuánto da? No lo puedo tomar negativo porque ya estos son potenciales de reacciones reversibles. O sea, que toma que la reacción directa es en el mismo sentido inverso y tiene el mismo valor. ¿Cuánto da entonces? ¿Cuánto da? 0.14. 0.14. Ese sería el valor del potencial estándar si tomo esas dos reacciones. Y así sucesivamente en la combinación de otras. Podemos tomar, borrar aquí. Vamos a tomar otras. Sigamos afianzando este otro ejemplo. Vamos a tomar hierro. Este hierro con cobre. ¿Cuál sería el potencial estándar de esas dos semireacciones? ¿Quién se reduce? El hierro. Ajá. El hierro más 3, ¿verdad? ¿Y quién se oxida? El cobre, ¿verdad? El cobre, profe. Si hacemos la resta, ¿cuánto sería? 0.77. Menos, ¿cuánto? 0.34. 0.34. ¿Cuánto da eso? 0.43, profe. Muy bien. 0.43. Hago una resta. Lo que tengo que saber es quién se oxida, quién se reduce, y siempre es el potencial de reducción menos potencial de que se oxida, tal como los valores que están allí, porque esos son potenciales de equilibrio, de reacciones de equilibrio, suponiendo que esa reacción es reversible. Normalmente esos potenciales cambian, no es igual el de oxidación que el de reducción, ya solo, quizás no lo veamos aquí, eso ya es electroquímica fundamental, pero en los estándares se consideran que las reacciones son reversibles, por eso que están escritas con doble flecha. ¿Cuánto era que me dijiste que daba? ¿0 qué? 0.70. 0.43. 0.43 voltios. 43. Ahorita vamos a ver unos ejemplos por aquí. Ahora, ¿de dónde salen estas tablas de valores potenciales? Que era lo que yo estaba explicando la última vez que nos vimos aquí en clase. ¿Qué era lo que decía yo? ¿Cómo salen esos valores? Si yo mido dos electrodes, como puse, cobre consigue, lo que me va a medir es el potencial de la diferencia de potencial entre los dos. O sea, estos cálculos son las diferencias de potencial entre dos reacciones que ocurren en ambos electrodes, es decir, se polarizan los electrodos y por lo tanto hay transferencia de carga y procesos faradaicos en ambos electrodos. Pero para que yo pueda estimar tengo que colocar un electrodo que no se polarice. O sea, colocar una reacción de potencial constante de referencia y medir la otra semireacción versus él para que salgan estos valores. Vamos a explicar eso. Vamos a explicar eso porque de allí es donde salen las tablas de potenciales estándar. Entonces, ¿de dónde viene eso? Vamos a un poquito para atrás. Creo que nos vamos a ir para atrás porque ese es donde viene la explicación de dónde salen estos valores. Y ahorita hacemos unos ejercicios. Fíjense, lo que venía diciendo yo aquí, vamos a ver, aquí viene la cosa. Ya lo voy a explicar, disculpe que estoy usando el libro. Ya lo que les decía, que si yo coloco cobre y zinc, aquí me va a dar 1.1. Pero si yo quiero saber solo el del cobre o de cualquier elemento, pararnos aquí. Si yo quiero saber el potencial de celda o de semicelda de cualquier otro electrodo, yo debo de medir ese potencial o componerlo en una celda versus un electrodo de referencia. Que tenga un potencial cero, que yo le coloque un potencial arbitrario cero o un valor fijo. No necesariamente cero, pero puede ser un valor fijo. Entonces, el electrodo de referencia
Si yo digo que es 0, entonces si yo digo que esto es 0, este sería el potencial que mide, sería el de esta reacción. Ahora, ¿cómo hago un potencial de potencial 0? O entonces tengo un electrodo de referencia de estándar de hidrógeno, donde digo que el hidrógeno en una reacción reversible forma protones y pierde 2 electrones, o los protones se reducen a hidrógeno gaseoso. Si hago eso a una presión no atmosférica, porque este es gas de una atmósfera, una actividad o concentración de igual a 1, entonces esa reacción no se polariza. Y lo coloco en un electrodo no polarizable de platino, como esto, hago este experimento. Pongo una lámina de platino que cuando usted lo coloca no reacciona bajo estas condiciones, entonces el hidrógeno va a pasar a protones reduciéndose, o los protones ganan electrones y pasa a hidrógeno. Ellos lo que hacen es una transformación química, pero el hidrógeno que sale aquí es el mismo que se forma acá, y por lo tanto la reacción neta es igual a 0, entonces el electrodo no se polariza. Entonces yo le puedo asignar al electrodo de hidrógeno, que es burbujear hidrógeno a una atmósfera, a través de una lámina de platino, en una concentración de protones igual a 1, en cualquier medio electrolítico. Y si hago esto y lo coloco frente a otro electrodo, por ejemplo, como el de zinc, entonces lo que yo voy a medir aquí es el potencial estándar del zinc. Del potencial estándar del zinc. Si yo hago ese experimento, entonces lo que voy a medir aquí es el potencial estándar del zinc. Porque ya dije que este vale 0. Y eso lo hago con todos los demás metales y materiales o reacciones que yo conozca. Y puedo establecer esa tabla de potencial estándar. Entonces, verifiquemos si la del zinc es 0,76 y cuáles son las otras. O sea, todas esas salen medidas frente al potencial estándar. Versus el potencial estándar a 25 versus el plata del estándar de hidrógeno, y el zinc debe ser 0,76. Vamos a buscar el zinc por aquí. Aquí está. Fíjate que tiene un signo negativo aquí porque ese es el potencial de reducción, pero el zinc en aquella reacción, cuando coloco el hidrógeno, ¿quién se reduce? El que está más arriba. El hidrógeno está más arriba que el zinc. Entonces él se oxida. Fíjese que el potencial que mide tiene un signo contrario. Aquí sí se aclara la duda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el zinc, cuando se coloca con el hidrógeno está más arriba, el hidrógeno se reduce y el zinc se oxida. Aquí está el hidrógeno en 0, el zinc se oxida, y si el zinc se oxida, sí hay que cambiarle el signo al valor del potencial. Entonces lo que mide la celda, mi precisión ahí en el libro, me dije por eso, si se le cambia el signo, lo que mide la celda aquí, entonces sí hay que cambiarlo. Lo que mide la celda aquí sí está bien, quedan pocos minutos. Ahorita nos volvemos a conectar, es 0,76. ¿Por qué? Porque el zinc es el que se está oxidando. Entonces este valor es la diferencia de esta menos esta. Si este es 0 y este es menos 0,76, ¿cuánto da? 0,76. O sea, ¿de dónde sale esto? De la resta. De 0 menos 0,76 da 0,76. ¿Se entendió eso? Porque este vale 0, este es el que se reduce, este es el que se oxida, y la resta es el que se reduce menos el que se oxida. Entonces marcaría 0,76. Vamos a hacer algunos ejemplos, con algunos ejercicios que están por ahí. ¿Se entendió eso para poner unos ejercicios sencillos? ¿Aló? Muchachos, ¿están ahí o no están ahí? Sí, profesor. Ok, vamos a hacer unos ejercicios sencillos para familiarizarnos con esta ecuación, y lentamente. Hoy lo que quiero es consolidar esto de la termodinámica para hacer ejercicio, y la próxima clase la tendremos la semana que viene. Yo veo qué día la hacemos. Estamos en vacaciones, pero yo voy a ajustar mi horario en función de eso. Pero por lo menos una clase semanal de 2 horas o de hora y media para terminar el tema 2. Por lo menos terminar el tema 2 y hacer las evaluaciones que falta, ya lo dije. Vamos a hacer algunos ejercicios. Voy a minimizar esta presentación y voy a abrir esta tarea que yo mandé hace 2 semestres a los estudiantes aquí de civil, donde están unos ejercicios sencillos. Voy a leer algunas cosas. No sé si están viendo el documento que estoy pasando allí, ¿lo ven? Pero vamos a hacer la parte de los ejercicios. Okay. Vamos a hacer la parte de los ejercicios. Y yo lo voy a explicar poco a poco. Aquí está. Vamos a ver aquí. Voy a ponerlo un poquito más grande.
Vamos a leer primero esto. Fíjense que ya tenemos una ecuación que asocia el delta G con el potencial estándar. Vamos a repasar las ecuaciones. Aquí hay unas semireacciones y hay unos datos de interés. Dice, calcula el potencial estándar. Estándar es el que depende de las dosis referido al electrodo estándar de hidrógeno, ¿ves? Referido al electrodo estándar de hidrógeno. Es decir, ¿cuál es el potencial que mide versus el electrodo de hidrógeno de las siguientes electrodos? O sea, si yo coloco el zinc, el óxido de zinc y esta especie del zinc contra el electrodo de hidrógeno, ¿cuál sería el potencial estándar? ¿Verdad? ¿Cuál sería el potencial estándar versus eso? Y me dan la energía libre de Gibbs por mol de zinc reaccionando. Me dan estos valores en estas tablas. O sea, me dan el valor de delta G estándar. Esto está sencillo porque yo conozco la relación entre el delta G estándar y el potencial estándar, que es el que me están preguntando. F por delta de E. ¿Cuál es el que me están preguntando? Están preguntando el delta de E estándar. Me están preguntando este. Y me están dando este dato, porque este es el delta G estándar por mol. Entonces quiere decir que para calcular esto yo despejo de esta ecuación, busco cuánto es N y F, que me lo da la semireacción, y F yo sé que es 96.485 coulombio por mol, que es la constante de Faraday. O sea que esto es una división de este valor entre N por F. ¿Cuánto es F para el caso 1? ¿Cuánto es N para el caso 1? Perdón, N. A ver. ¿Aló? 2. 2. ¿Cuánto es N para el caso 2? 2 también. 2 también. ¿Y cuánto es N para el caso 3? 2. 2 también, porque aquí lo da la semireacción. Entonces, veamos cómo sería el cálculo. Sencillo, ¿verdad? Resto el valor del delta G, porque esto es producto menos reactivo. Podemos escribir todas las ecuaciones. De hecho, ellos creo que las escribieron. Vamos a ver aquí. Busqué esta tarea precisamente para hacer esto. Voy a borrar aquí. Borrar para que no se vea, porque cuando muevo el documento en pantalla quedan las marcas donde las había puesto. Entonces, fíjense. Fíjense, muchachos. El zinc se reduce a zinc más 2. ¿Verdad? Entonces, despejo el potencial estándar, queda menos delta G sobre ZF. Y queda menos, porque recuerden que eso es delta G es menos NF delta E. Entonces, menos delta E sobre ZF. Coloco los valores menos 147.000 para el primer caso, entre 2 por 96.485. Entonces, esto da menos 0,76 voltios. Era lo que tenía ahorita. O sea, que el potencial estándar del zinc, porque como me lo están dando frente al hidrógeno, que es 0, es menos 0,76. Y eso en realidad es lo que es. Voy ahora para este es el óxido de zinc, que se está reduciendo a zinc. Este es una especie distinta, este es un óxido. No solamente son metales puros, pueden haber óxidos, pueden haber hidróxidos, pueden haber complejos orgánicos, que obviamente que sufran una reacción de óxido-reducción, una reacción electroquímica. Entonces, cuando hago para el caso del óxido de zinc, que es esta, verán, me quedaría igual menos delta G sobre ZF. Para este caso, en los tres casos, Z vale 2, la misma constante, pero voy cambiando el valor del delta G. Ahora, para esta reacción, el valor del delta G es menos 87.700. Viene de la tabla allá arriba, que se perdieron. ¿De dónde salen esos valores? Estos que están aquí, que se lo están dando en el ejercicio. No sé si lo ven. ¿Lo ven? Sí, profe. Es bueno que me siguen. Ajá. Entonces, si yo divido menos 87.700 entre 2 por 96, da menos 0,45. Este sería el potencial estándar de la reacción de reducción del zinc, del óxido de zinc a zinc en medio ácido. Y digo en medio ácido porque están los protones aquí. Se necesitan esos protones para que pueda ocurrir esta reacción. Y finalmente,
para este óxido de zinc, este es un hidruro de óxido de zinc, ¿verdad? Un anión está formado, gana 2 electrones y forma zinc. Esta es la reducción de esta especie. Entonces tomo el tercer valor, que es menos 10.400 entre 2,96 y da menos 0,05. Estos serían los potenciales estándar de esa reacción. ¿Por qué son los potenciales estándar de esa reacción? Porque lo estamos midiendo frente al potencial del hidrógeno, que vale 0. Para este caso, todos los Z valen 2, pero no necesariamente. Pueden haber reacciones donde no valga 2. Puede valer 3, puede valer 1. No sé si me están siguiendo. ¿Alguna pregunta allí? No, profe. Ok. Entonces, si te dan el delta G estándar, tú calculas con el N y el F el delta E. O si te dan el delta E, tú calculas con el N y el F para calcular el delta G. Ese delta G a veces lo dan, a veces lo tenemos que calcular con los cambios. Productos menos reactivos, como se lo enseñaron en termodinámica, y eso están tabulados. En este caso era un dato. Vamos a ver qué otra pregunta hay aquí. Bien, esto es un poco más largo, muy poco a poco. Dice, determine los potenciales de equilibrio, E sub 0, este debería ir arriba, de las reacciones 1 y 3 en el ejercicio 7, o sea, 1 y 3 sería esta y esta, como función del pH. O sea, que hay que buscar una ecuación que me permita calcular ese potencial en función del pH. Dice, en una solución, cuando se supone que contiene, esto es 10 a la menos 6 moles por litro, aquí dejaron las valencias abajo, esto debería estar arriba, y le dan la concentración de los iones zinc y le dan la concentración del ion del manganato, ¿verdad? Le dan 10 a la menos 6, tanto de esta como de los iones zinc. Y dice que utilice esta R de 8,3 joules por mol Kelvin y la temperatura 298 Kelvin, que la está. Fíjate que te dan la concentración de los iones zinc y te dan la concentración, para el caso de la reacción 1 y 3, la reacción 1 es esta, te dan la concentración de los iones zinc, y para el caso de la 3 te dan la concentración de esto. ¿Dónde va a estar el? Pero te dice que determine el potencial como una función del pH. ¿Dónde está el pH? Caso de esta reacción aquí. Y en el caso de esta reacción no, pareciera que no aparece el pH. Dice, ¿dónde está el pH aquí si no están los protones? ¿Ya? Pareciera que esa reacción no fuera dependiente del pH, pero recuerda que ella está asociada a la reacción de hidrógeno. Hay que poner la reacción completa, porque esto se está midiendo frente a la reacción de hidrógeno, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo quedan esas.